Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por este momento tan especial que nos permites de podernos reunir, sin importar la lluvia, el calor, el sueño, el cansancio, sin importar por qué situación, circunstancias esté pasando. Señor, tú siempre tienes algo lindo, algo hermoso, algo especial, algo nuevo para cada uno de nosotros, por medio de las Escrituras, Señor, por medio del Evangelio, por medio de la palabra. Siempre tienes cómo moldearnos, cómo alimentarnos, cómo aumentar nuestra fe, cómo aumentar el nivel de compromiso de cada uno de nosotros para contigo, Señor, para con la congregación, para con los hermanos, Padre. Siempre eres la guía, eres la luz, Señor, lámpara, eres una luz que nos ilumina, nos dirige, nos guía hacia dónde tenemos que ir. No solo nos salvaste, nos rescataste, nos limpiaste, nos justificaste, Señor, sino que además de eso también nos quieres utilizar para que llevemos esta luz a otras personas que no la conocen. Hoy te pedimos, Padre, sabiduría y entendimiento, que podamos disponer nuestro corazón, que nuestra mente no se distraiga de lo que tú quieres traer en esta hora para cada uno de nosotros. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenas, pase adelante, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Vamos a ir a Ezequiel. Vamos a ir al libro de Ezequiel, antes de Daniel, ¿verdad? Vamos a ir al libro de Ezequiel, capítulo 3, Ezequiel 3. Versículo 16. Ezequiel 3, 16. Vamos a dar lectura hasta el 21. Ezequiel 3, 16 al 21. Okay. ¿Lo tenemos? Todos, Ezequiel 3, 16 al 21 dice la palabra, verso 16. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. 21. Pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Palabra súper fuerte que nos corresponde a nosotros. Directamente, ¿a quiénes? A los justos, a los nacidos de nuevo, a los que hemos sido lavados, limpios por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Nos pega directamente. ¿Qué nos dice en Ezequiel 3, versículo 16? Vamos a ir desmenuzando un poquito, paso a paso, ¿verdad? El atalaya de Israel es lo que dice Ezequiel, ¿verdad? Es lo que Dios le habla al profeta Ezequiel. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo. ¿Quién dijo esto? ¿Qué dice Ezequiel? Vino a mí palabra de Jehová diciendo lo siguiente.
Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Hijo de hombre, ¿qué le dicen? Yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. En este caso, Ezequiel es un atalaya de Israel. Escuchamos a algunos, ¿verdad? Que los atalayas andan por ahí, ¿verdad? Tocando las casas. ¿Qué es un atalaya entonces? Es alguien que avisa, ¿verdad? El atalaya es un vigilante. Un vigilante que está atento. Si está vigilando, tiene que estar atento. Imagínese un vigilante dormido. Vigile si viene el taxi, si viene el bus. Y está dormido. Y cuando pasó el taxi, pasó el bus. Y nadie se dio cuenta. Entonces no podemos ser vigilantes en condición de durmientes. No podemos estar dormidos cuando estamos vigilando precisamente. Entonces un atalaya, ¿verdad? Es un soldado que vela guardando el puesto en que le encargan. Es un guardia, es un vigía, es un vigilante, escucha, es atento y está sereno, ¿verdad? Tiene que estar en completas condiciones para avisar si viene alguna batalla, si viene algún enemigo, si viene algo de que lo que se apercibe un mal, ¿verdad? Que podría representar en contra del pueblo. Entonces el atalaya tiene que estar sumamente pendiente. ¿Para qué? Para tocar la trompeta, depende del sonido, es de guerra, es de atención, tienen que armarse, depende del sonido que ellos den, así tiene que ser, ¿verdad? Es un centinela, es un guardián de la noche, es una persona que vela por los bienes de otros mientras el resto duerme. Eso es un atalaya, es un centinela, y vela de día y de noche por el bienestar de los que están durmiendo. Eso trayéndolo salvaguardando las distancias y trayéndolo a nuestra actualidad. Nosotros debemos de ser los atalayas que estamos despiertos, que estamos vigilando, que estamos atentos, guardando los bienes de los que están durmiendo, que serían los pecadores. Ellos no tienen la menor idea. Nosotros deberíamos de apercibir a estas personas. Nosotros deberíamos de ir por las calles, por las ciudades, por los vecindarios, por todas partes, predicando el evangelio, predicando la palabra, diciéndoles que viene un gran mal para ellos. Diciéndoles que la venida de Cristo está a las puertas, sin importar cuántos años falten, cuántos meses o cuántos días, porque el día y la hora nadie lo sabe. Pero Él vendrá en un... ¿Y cuánto duraba el abrir y cerrar de ojos? ¿Recuerdan, no? No lo dije aquí. 300 milisegundos. Vamos a ir a 1 Corintios, no pierda Ezequiel. Vamos a ir a 1 Corintios. 1 Corintios. Vamos a ver eso un momentito. No venía entre los planes. Los planes son de Dios, no de nosotros, ¿verdad? Entonces, 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, desde el 50, creo que vamos a dar lectura. 1 Corintios 15, versículo 50, está bien. 1 Corintios 15, verso 50 nos dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. Nosotros deberíamos de ser los atalayas, los vigilantes que estemos apercibiendo, que estemos persuadiendo al pueblo que va para el fuego eterno. Cuando un atalaya ve al enemigo, cuando un atalaya, un vigilante, ve el mal, tiene que decirle a los demás: ya viene, ya está sobre la hora. Si es, imagínense que sean algún guardacostas o alguien que esté en esos, se me olvida el nombre en este momento, en un faro, y que vengan olas ahí de cierta cantidad de metros, de 10, 15 metros, y él durmiendo en el faro se lo lleva la ola y nunca le avisa a nadie. Y era que tenía que sonar la sirena de aviso. No podemos seguir nosotros durmiendo mientras muchos van al fuego eterno, mientras muchos van a la destrucción eterna.
no es correcto. Entonces aquí dice, en el 50, pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Entonces, continúa diciendo, ni la corrupción hereda la incorrupción. Por eso este cuerpo se queda aquí y lo entierra. ¿Sí? Este cuerpo, ¿a dónde va el espíritu del hombre? ¿A dónde iría el espíritu del hombre? A Dios. ¿Quién lo dio? Está en Eclesiastés. ¿Y a dónde va el espíritu? ¿Dónde van los animales? Entonces los perros no van al cielo. No, seguros. ¿A dónde dice? Recuérdenlo, que no se me olvide después de esto, para no ir hasta Eclesiastés y volvernos acá. Vamos a continuar aquí. Dice 1 Corintios 15, verso 51. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es un misterio. ¿Cómo se va a transformar esta carne en espíritu? O sea, se va la materia y se transforma en espíritu. Entonces, 52. En un momento, por eso vinimos aquí, ¿en cuánto? En un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados en el aire, los que estamos vivos, y los muertos en Cristo serán resucitados. ¿Cuándo? Al sonar la trompeta, porque sonará la trompeta y es la final de la trompeta. A la final trompeta, dice, pero esto va a suceder un abrir y cerrar de ojos, donde el que no está preparado no se va con Cristo. O sea, no es un tema de que yo me arrepiento al final, de que yo pido perdón y yo hago una oración de fe, o cuando me sienta bien voy a la iglesia. Esto no es un tema de sentirse bien para ir a la iglesia, es un tema de que si no estás preparado, aunque estés viniendo a la iglesia, no te vas con Cristo Jesús. Y entonces nosotros somos los que tenemos que avisar esto a la población. Tenemos que avisar esto a la iglesia y tenemos que avisar esto a la ciudadanía en general, a la humanidad en general. Que el que no está listo, el que no está preparado, el que no ha sido lavado por la sangre del Cordero, no va a entrar al reino de los cielos. Sí o sí. Esto es lo que va a suceder. Entonces, ¿dónde va el Espíritu? Vamos a ir a Eclesiastés. Eclesiastés 3, creo que era, para que de una vez, ya que tocamos esa información. Eclesiastés 3. Eclesiastés 3, verso 20. Eclesiastés 3, verso 20. Nos dice Eclesiastés 3, versículo 20. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho polvo. Y todo volverá al mismo polvo. 21. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba? Y que el espíritu del animal desciende abajo, ¿a dónde? A la tierra. Entonces sí, los animalitos, ellos no tienen vida eterna, ellos nada más mueren y listo. Por más funeral y por más que los incineren y por más que les quieran hacer, bueno, ellos nada más están de pasada, viven, nacen, reproducen y mueren. Pero nosotros no, nosotros tenemos un espíritu eterno, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por ello, tanta necesidad de estar vigilantes, apercibiendo a nuestras familias, diciéndole a nuestros vecinos que se preparen, porque es eminente lo que viene, viene. No sabemos cuándo, pero sí viene. Habrán guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, destrucción, ¿verdad? Por toda la tierra. Y no debemos de alarmarnos porque todavía no es el fin, sino que es principio de dolores. Y esto lo estamos viendo con una cantidad de guerras que es que solo nos damos cuenta de Rusia-Ucrania, ¿verdad? Y queda eso por encimita ahí. Pero hay una cantidad en Yemen, ¿verdad? Que hay, eso está terrible ahora Israel, que se ha generado nuevos combates, ¿verdad? Con Hezbollah, ahí han explotado a varios ya por medio de dispositivos, inteligencia y
en la Franja de Gaza, que están luchando contra Hamas y que son ahí los palestinos y toda esta situación, que China quiere invadir Taiwán antier creo que fue, tuvo un terremoto de 7.5, según Japón, y 7.4 según Estados Unidos. Lo cierto es que fue más de 7. Los edificios así caídos, volcados, buscando víctimas, buscando muertos, una cantidad de información. En Haití en el 2010, 220,000 muertos. Pero nosotros, no sé, como que nos pasa esto por encima, ¿verdad? Las noticias, uy, mira qué montón de muertos, y se cayó un montón de casas, pero como no se cayó la de nosotros, entonces no nos da tanto, ¿verdad? Dejamos pasar por encima, y es la Biblia, es la palabra, la que se está manifestando constantemente todos los días por todos los acontecimientos que están pasando, los dejamos pasar por el frente sin avisarle a nuestros vecinos, sin avisarle a nuestros seres queridos, sin avisarle a nuestros amigos. ¿Y qué pasa si ya le compartí? Bueno, si te rechaza, siga orando y vuelva a compartir otra vez. No podemos desistir. El vigilante tiene que estar día y noche atento. No podemos desmayar. Ay, pero es que hoy un montón no vinieron. Seguimos, ahora más tarde los llamamos. Mira, sí, estás bien, ¿cómo te fue? Sí, te esperamos, no hiciste falta. Lo esperamos el próximo domingo, lo esperamos entre semana, lunes, ¿verdad? Ya mañana, ¿verdad? Mañana inicia entonces esa reunión. Espero que haya muchos invitados, pero si hubiera solo uno, solo por uno vale la pena, porque un alma vale más que el universo entero. Por esta tierra, este cielo, todo esto se va a acabar. El espíritu es eterno, es inmortal, ¿verdad? Entonces, o en el reino de los cielos o en el lago de fuego, pero el espíritu vive para siempre. Entonces la importancia en Ezequiel, ¿verdad? La importancia de lo que se nos dice en Ezequiel. Y comprender eso también, lo que acá se dice, ¿verdad? Muy importante. Sabemos que la atalaya es un vigilante, ¿verdad? Que está atento, que está cuidando los intereses de los que están durmiendo, de los que están en otras actividades. Entonces, Ezequiel 3, verso 17, que ya leímos, nos dice: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que le está encomendando? Dice: oirás pues tú la palabra de mi boca. Entonces, ¿cuál es la primera función que nos toca a los que tenemos que estar atentos? Hay una primera que dice, oirás pues tú la palabra de mi boca. Primero, escuchar nosotros, congregarnos fielmente, estar atentos al evangelio, estar atentos a la palabra, llenarnos constantemente de prédicas, de palabra, de la lectura. Eso es lo que nos toca primero. Oirás tú la palabra de mi boca. ¿Cómo escuchamos la palabra de la boca del Señor en este momento? Por medio del evangelio, por medio de las prédicas. Entonces está saliendo la palabra de Dios, ¿verdad? En Hebreos 1, 1 y 2, ¿verdad? Lo hemos hablado en varias ocasiones, de que en los antiguos tiempos, ¿verdad? En otros tiempos, a vuestros padres se les hablaba de diferentes maneras por medio de los profetas, hasta por sueños, como a José, como a Daniel, ¿verdad? Le habló por sueños también. Pero en los postreros tiempos, después de Cristo, se nos habla únicamente a través del Hijo. Hebreos 1, verso 2. Única y exclusivamente por el evangelio, por la palabra. Por ningún otro libro, por ningún otro pensamiento humano, por ninguna filosofía, por ninguna otra forma, sino que por eso. Ahora sí, vamos a ir al 18. Entonces, tu palabra oirás pues tú, la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. 18. Cuando yo dijere al impío, esto hay que prestar atención para ver en qué posición estamos. Dice: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva,
El impío morirá por su maldad, pero su sangre mandaré de tu mano. El impío va a morir por su maldad, por ser pecador, va a ir al fuego eterno. Y no hay más que hacer. Pero su sangre, si usted no le habló, Dios la va a demandar de tu mano. Tenemos una responsabilidad. Pensamos que ser justos, ser renacidos y haber sido rescatados por la sangre de Cristo, a precio de sangre, valga la redundancia. Ya, listo, la cumplí, la hice. Ya, coroné, dicen algunos. Y listo, ya. No, es más que eso. Es más que solo ser salvo. Es un compromiso para con Dios. Es un compromiso para quienes, para el impío, para el pecador, para el que no conoce. Porque él se muere y va al infierno por su pecado, porque no entendió, no buscó, no quiso, ¿verdad? Atender en algún momento de alguna forma a Dios y las Escrituras. No investigó, no se profundizó. Pero usted y yo, si no le hablamos, teniéndolo a la par y habiéndolo conocido, se nos va a demandar. ¿Y cuándo se nos va a demandar? ¿En qué momento? ¿Qué momento será? Ahorita lo vemos para no ir hasta Corintios. Ahorita lo vemos. Pero está en 2 Corintios 5:10. Entonces, ¿se comprendió bien? Si usted no le habla al pecador y él muere por su pecado. Desde Adán, es pecador. Pero a usted se le va a demandar su sangre de tu mano. 19. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad. Pero tú habrás librado tu alma. Usted dice, ya yo le prediqué, no atendió, no quiso. Hago las de Poncio Pilatos. Me lavo las manos. Pero si callamos, ¿qué compromiso? Qué difícil es porque somos de la muerte y cuando muere un familiar, muere un vecino, muere un amigo, un accidente, ¿verdad? O algo así repentino, y usted dice, le hubiera hablado, ¿por qué no le habló? Pero le hubiera dicho. ¿Cómo le hubiera? Hágalo. Ya no con ese, ahora con todos los que tienen la paz. Tengo un conocido de años, donde en repetidas ocasiones yo le he hablado. Evangelio falso, yo lo llevé a la iglesia falsa. Y ahí estuvo pandereteando conmigo en la iglesia falsa, un tiempillo. Y ya, y se alejó, y se fue. Antes, cuando no era ni falso evangélico, lo invitaba a otras cosas y iba a las otras cosas. Después fue a la iglesia falsa, iba a la iglesia falsa. Y ahora que estamos en la verdadera, le he hablado, le he dicho, yo lo visito, vamos a dar seminarios, le he mandado seminarios en el teléfono. No, el hombre y yo, él sabe cómo es. Lamentablemente ya se le murió el papá. Si él hubiera renacido, el papá quizás no se hubiera ido al fuego. Ahora se murió una hermana hace unos 2-3 meses. Si él hubiera renacido, tal vez ya toda su familia fuera renacida. Ya hubieran 2 salvos de esa familia que hubiesen muerto. Pero él no quiere. No hay forma. Está cerrado. ¿Qué hago yo? Me lavo las manos. Pero si nunca le hubiese hablado, ¿qué hubiera dicho yo? Ese señor se fue al infierno, culpa mía. Nunca les hablé. A la señora se fue al fuego eterno, pero nunca le hablé. Porque me dio vergüenza. Entonces, ahí libramos, ¿verdad? En el 19. Ahora vamos a ver el 20. Prestemos mucha atención en este versículo 20. Que nos dice, si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá. Porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre mandaré de tu mano. ¿Cómo está eso? Si el justo. Ahí no sé si estamos comprendiendo 100%. Si el justo se apartare, ¿de qué? ¿Nos podemos apartar de la justicia? ¿Cómo está esa lectura? ¿La estamos comprendiendo? La volvemos a leer. 20. Hagámosle comprensión, profundicemos.
Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá. Y sus justicias que había hecho, entonces, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre mandaré de tu mano, o sea, todo malo. Entonces dice que si el justo se apartare, ¿de cuál justicia? Está fuerte, ¿eh? De su justicia, no la de Dios. Si el justo se apartare de su propia justicia, y según Isaías 64, versículo 6, dice que somos suciedad delante de Dios y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia. Entonces, si el justo en su propia justicia se apartare, entonces, ¿en qué termina? Siendo pecador. Yo era justo por mi propia justicia. Los fariseos eran justos por su propia justicia, no por la de Dios, no por la de Cristo. ¿Y cuál es la que nos lleva? ¿Cuál es el requisito en San Mateo 5:20? Que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no podéis entrar al reino de los cielos. Entonces, si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, no de la justicia de Dios, ni tan siquiera está en la justicia de Dios, sino que hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él morirá y va a ir al fuego eterno. Pero usted no lo reprendió tampoco, pero usted no lo aconsejó, pero usted no lo evangelizó, pero usted no le dio palabra, pero usted no lo invitó a la iglesia, usted no lo invitó mañana martes. ¿Y qué fecha es? No, mañana martes. El martes no lo invite, no hay nadie. Mañana lunes 23. Si usted no lo invitó, usted lo invitó y no vino, es diferente. Pero usted lo invitó. Si usted no lo invitó y muere en un accidente y muere antes de tiempo, antes de que le prediquemos, tenemos mucho que ver nosotros, ¿verdad? Entonces necesitamos predicar. 21. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá. ¿Qué significa aquí? Salvación de vida eterna. De cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Y estamos tranquilos, ganamos un hermano para Cristo. A veces la misma familia es la más difícil, ¿verdad? Pero entonces, invítelas. Siempre la semilla. Cuando hay una persona muy cercana, muy allegada, de mucha confianza, no nos da la oportunidad o no nos da la importancia que nosotros le predicamos. Pero entonces usemos estrategias para poder invitar a estas personas muy allegadas, muy cercanas. Dijo Jesús que nadie es profeta en su propia tierra. Si lo dijo Jesús, ahora nosotros. Pero entonces invitemos al pastor, invitémoslo a la célula, invitémoslo a la reunión de sector, invitémoslo al seminario. Sentémonos y pongamos el seminario en video, ¿verdad? Bueno, en línea, y así lo vemos. A veces queremos hacer todos nosotros, y no es Dios. Uno riega, uno siembra, el otro riega, pero es Dios el que da. Pablo sembró, Pablo regó, pero es Dios el que da el crecimiento. Todo el crecimiento lo da Dios. No importa por quién sea el que dio el seminario, quién dio la palabra. Lo que importa es que nazca de nuevo. Lo que importa es que sean salvos. Lo que importa es que aquí en San Ramón no entremos aquí en este lugar ya. No por la cantidad y por el número, sino por la salvación de tantas almas. Estamos en un lugar clave, aunque algunos dicen, es que aquí es muy duro, es que aquí en todo lado es duro, en todo lado es difícil. Un día fui allá por Barranca y me decía un no renacido, es que aquí es muy difícil, porque en todo lado es difícil, en todas partes. Pero eso depende de nosotros, de nuestra fe. Eso tiene que ir de la mano con nuestro nivel de fe, va a hacer que las cosas se muevan. Porque ya fuimos salvos por fe y tenemos que vivir por fe. A veces nosotros mismos limitamos, le decimos a la gente, o decimos, es que tengo unos amigos, o tengo mi familia, pero es que son muy católicos. Ya usted puso una barrera ahí gigante de bloque. Ya todo el mundo selló una barrera, pero son muy católicos.
O son muy cristianos evangélicos, o son muy testigos de Jehová, o muy ateo. Bueno, agnóstico más bien debería ser un ateo. Entonces, ¿quién puso la barrera? Usted. Ni tan siquiera lo invita porque es muy agnóstico. ¿Y qué? Invítelo, tal vez está pasando una situación personal y está deseando tener una salida y usted tiene la llave de la entrada al reino de los cielos, que es el Evangelio, y no la facilitamos, no la damos. Sino que nosotros, si no hablamos, el Evangelio se mantiene encubierto para los que no lo conocen. Y si el Evangelio está encubierto, ellos van a ir al fuego eterno. Usted tendrá que dar cuentas. ¿En qué momento? En 2 Corintios 5, versículo 10. Vamos a ver 2 Corintios 5. Ya nos llegará la hora. En 2 Corintios. Segunda de Corintios. Vamos a leer 9. Vamos a leer desde el 9. 2 Corintios 5, 9 nos dice: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle ¿qué? Agradables a Él, ¿verdad? Entonces, detengámonos aquí un momentito. Procuramos, esto es para los justos, para nosotros. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, dice el apóstol Pablo, que estando ahí con ellos juntitos o estando lejos, dice, procuramos, o ausentes o presentes, serle agradables. ¿Qué dice el 8? Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Entonces, ¿qué es este contexto? El apóstol Pablo quisiera estar con el Señor. Vamos a leer desde el 6 entonces, ya que me metí acá. Dice el 6. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Entonces, mientras estemos en este cuerpo corruptible, este cuerpo que no va a entrar al reino de los cielos, como lo dice Apocalipsis 21-27, ninguna cosa corrompida, nada va a ingresar al reino de los cielos. Solo los que estén inscritos en el libro de la vida, lavados por la sangre del Cordero de Dios, que es Jesucristo. Entonces, mientras estamos en este cuerpo, no podemos estar presentes con el Señor en espíritu. Estamos ausentes. 7. Porque por fe, ¿qué dice? ¿Cómo andamos? Bueno, entonces voy a hacer esa pregunta. ¿Cómo deberíamos de andar? ¿Y de verdad andamos por fe? ¿O andamos por vista? Si usted está viendo la circunstancia actual que le rodea, usted está por vista. Dice, no, es que no me sale nada, es que esta semana, y es que la que pasó tan duro, y es que no estás actuando por fe, estás por vista. O sea, lo que ve eso es, no, y ve qué día más feo. No, qué día más bonito. Está caliente, pero está bonito. Bueno, yo no sé, yo sí tengo calor. No sé ustedes. Pero eso depende de nuestra perspectiva y nuestra fe. Imagínense el rayo de sol como ha entrado en otras ocasiones, estuviera aquí. También estaría bonito porque alumbra, porque ilumina, porque vemos la grandeza del Señor. Entonces, ¿cómo nosotros vemos las cosas? Dice el 7, porque por fe andamos, no por vista. Entonces, por fe deberíamos de andar. Si no andamos, deberíamos. Si de aquí para atrás no has andado por fe, de aquí en adelante caminemos en fe. Caminemos creyendo de que ese ateo, de que ese agnóstico, de que ese católico, de que ese religioso va a escuchar la palabra y va a nacer de nuevo. Y va a renacer del agua y del espíritu. Pero eso es un tema de fe, no por vista. Conozco una hermana de la iglesia que oró 7 años por su esposo. 7 años, hubieron problemas, se separaron, hubo de todo, ahora está en el coro. Pero nunca lo soltó, siempre en oración, 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 oración. 7 años. ¿Cuánto llevas orando? ¿Cuánto llevas intercediendo? ¿Cuánto llevas luchando por el que
Usted quiere que escuche la palabra, el Evangelio. Ya lleva 7 años. Otros han durado 20 años. No sé si tenemos tanto tiempo, yo creo que no. Pero en el 7 nos dice que por fe andamos. El apóstol Pablo andaba por fe, caminaba por fe. Al apóstol Pablo le advierten que allá, ¿verdad? En Hechos 20, 23, 24, le advierten, y un profeta le advierte, que le va a ir muy mal, que lo van a azotar, que lo van a meter a la cárcel, que le va a ir muy mal al dueño de este cinturón, dice, le va a ir terrible, era Pablo, el dueño del cinturón. ¿Y qué dice? Él en Hechos 24, 20, 24 nos dice, ¿qué nos enseña? Dice el apóstol Pablo, vamos a ver un poquito antes. Dice en el 22. Hechos 20, 22 nos dice, ahora he aquí, ligado yo en el espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Qué le esperaba a Pablo allá en Jerusalén? Prisiones y tribulaciones. Si a nosotros nos hubieran avisado que aquí va a caer la GAO hoy y que todos los cristianos van a ir a la cárcel, ¿cuántos habríamos aquí? ¿Cuántos hubiéramos venido? Que todo el que tenga una Biblia o porte una Biblia va a ser encarcelado, como lo hacen en Turquía. Pero el apóstol Pablo sabía que todo esto le iba a acontecer y él camina por vista o por fe. A la vista que estaba, a la vista de Pablo, otra vez para la cárcel, otra vez azotado, otra vez vituperado, quizás hasta apedreado. Él no sabía que le iba a acontecer, pero él iba. ¿Qué dice en el 24 entonces? Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio y de la gracia del Señor. Pero en ninguna cosa hago caso. Él no importa lo que él está viendo, no haga caso de ninguna cosa que reste. Todo lo que reste, todo lo que minimice, todo lo que disminuya el Evangelio, la palabra o la fe, desechémoslo. Tenemos que desecharlo. No hagamos caso de esas cosas negativas. Veamos lo positivo. Veamos que si luchamos, veamos que si somos atacados, veamos que si nos apartan en la familia, veamos que si tenemos tribulaciones, angustias, pruebas, circunstancias negativas por el Evangelio, porque estamos caminando correctamente, o estamos haciendo las cosas de la manera correcta. Entonces, de ahora en adelante, porque por fe andemos, caminemos por fe, ¿verdad? ¿Qué es caminar por fe? ¿Qué es la fe según Hebreos? Eso uno. Es la certeza. ¿Qué es tener una certeza? Es la certeza de lo que se espera. Que hay algo cierto, que hay algo real, que hay algo que es verdad. Es la certeza de lo que se espera y es una convicción de lo que yo no veo. ¿Cierto? Entonces eso es la fe. Esa es la salvación. Tenemos una certeza, sí o no, de que somos salvos. Por medio de la sangre de Cristo, sí o no. ¿Tiene usted esa certeza? Una convicción. Certeza de lo que se espera. ¿Qué estamos esperando? El reino de los cielos. Que está aquí en la tierra, es la iglesia. Pero la iglesia va a ser arrebatada y vamos a ir con Cristo 7 años a las bodas del Cordero. ¿Cuántos se van a ir? ¿Tienen la certeza? ¿Lo estamos esperando? ¿Lo vemos? ¿Lo vemos o no lo vemos? No lo vemos, ahí está la fe. Es la certeza de lo que se espera y estamos convencidos, aunque no lo vemos. Esa es la fe, certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Estamos convencidos, yo no sé cómo van a ser las bodas del Cordero, no tengo la menor idea, pero debe ser algo precioso y estoy convencido que vamos a estar ahí, todos los que así lo crean. Y eso es caminar en fe. Ya somos salvos por fe, caminemos por fe. Entonces, tener fe es tener la certeza de que sus familiares van a estar acá. Es tener la certeza de que ese amigo de trabajo, ese compañero, que esa persona que tanto le has hablado, por la que tanto has orado,
va a estar acá. Y estar convencido de que estás haciendo la voluntad de Dios, aunque venga o no venga. Convencido de que si no ganas a Él, vas a ganar a otra persona, pero seguimos ganando a Él, paso a paso, uno a uno, ¿verdad? ¿Qué pasa si todos los que estamos aquí se gana una persona para Cristo? Un invitado nuevo para Cristo. Y en el transcurso de los tiempos seríamos el doble de los que estamos, ¿no? Y cada uno ganara uno nada más. Y tenemos la oportunidad de no ganar uno, ganar una familia completa. Por medio de que el Evangelio, pero creamos, no desmayemos. Si el apóstol Pablo hubiera desmayado, no hubiera escrito más de la mitad del Nuevo Testamento, 14 epístolas, 14 cartas que escribe el apóstol Pablo. Y se le da el Evangelio a los gentiles, a nosotros. Por eso se hablan tanto de estas cartas, porque era para los que no eran judíos. Y nosotros no somos judíos, ahí se escribe la salvación para los que no son judíos. Por eso es tan importante para nosotros. Continuamos, 9. Ahora sí entendemos. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable ¿a quién? O ausentes del Señor, o presentes en el Señor, serle. ¿Está siendo agradable en este momento al Señor? ¿A su voluntad? ¿A lo que está escrito? ¿Qué era la voluntad de Dios? ¿O la buscamos? ¿La buscamos? Sí. Ajá. ¿Cuál era la voluntad de Dios? En San Juan 6, 38 al 40 dice cuál es la voluntad de Dios, pero también aquí en Timoteo. Vamos a ver. En Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 2, versículo 3 nos dice. Primera de Timoteo 2, verso 3 nos dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que ¿qué? El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué quiere Dios? ¿Cómo termina el 3? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor. Está hablando de Dios nuestro Señor. ¿Qué es bueno y qué es agradable a Dios nuestro Señor? ¿Qué es lo que Él quiere? El 4 dice lo que Él quiere. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No hay absolutamente nadie que pueda interceder por el ser humano delante de Dios. El único Jesucristo, que siendo Dios, vino al mundo, se humilló, murió, derramó su sangre y ahora está sentado a la diestra del Padre. No hay nadie más en el cielo. Solo Cristo y los ángeles están con el Padre. Nadie más. Como no hay nadie en el fuego eterno, tampoco en el infierno. Tampoco. Lo hemos hablado en muchas ocasiones. Esos que dicen que vieron, y ya les he contado, ¿verdad? Que Selena dice que no cante las canciones de ella, o cada vez que las cantan a ella le duele más. Eso es mentira. Está en el Hades, sí, está en lugar de tormento, está en lugar de espera para el castigo eterno, pero nadie está en el fuego eterno. ¿Qué es que los espíritus caminan para atrás como Michael Jackson? Entonces el que camina para atrás como Michael Jackson está espiritualizado. Se pone espiritiflautas. Todo eso no es cierto. Lo que sí es cierto es que Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Que Dios quiere que todos sean salvos, hasta esa persona que no te cae bien, hasta ese que tanto te ha señalado, hasta ese que tanto te ha criticado, hasta ese que te dio la espalda cuando viniste al Evangelio, a la palabra. Él quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Y continuamos en 2 Corintios 2, versículo 10. Ahora sí, pues no lo leímos, ¿verdad? 2 Corintios 2, versículo 10. Segunda Corintios 2, verso 10, ya leímos el 9, ¿verdad? Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Pregunto,
No me conteste. ¿Está usted siendo agradable delante de Dios? ¿Cree usted que su conducta diaria durante la semana, porque aquí todo el mundo se porta bien? Aquí en la iglesia no se quiebra ni un vaso, ni un plato. Pero entre semana estás siendo agradable delante de Dios. Tu conducta es agradable delante de Dios. Estás orando por esas almas. Estás comportándote a la altura de un hijo de Dios. ¿O hay que corregir cosas? 10. Dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, ¿cuándo se nos va a acreditar la sangre de estas personas van a correr por nuestra cuenta? Aquí, en el tribunal de Cristo. Porque es necesario que todos nosotros vamos a comparecer o no vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. Vamos a comparecer delante del tribunal. Entonces no es, soy salvo, hago lo que me da la gana y listo. Hay que comparecer, perdón. ¿Se pierde la salvación o no se pierde? Pero hay que comparecer, ¿sí o no? Hay que ir a ese tribunal. Porque es necesario, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Entonces, ¿quién va a estar ahí en ese tribunal? ¿Quién va a ser el juez ahí en ese tribunal? El tribunal es de Él va a estar ahí. Ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo. Solo lo bueno, sea bueno o sea malo, aquí vamos a recibir todo lo que hemos callado. A todos los que no se han sido salvos, por todo lo que nos hemos distraído en las cosas de este mundo y no hemos puesto la mirada en las cosas de arriba, sino en las cosas del mundo. ¿Qué pasa cuando el apóstol Pedro intenta estorbarle a Jesús? Cuando Jesús dice: es necesario que yo vaya a Jerusalén, que padezca mucho por medio de ¿verdad?, de la religión organizada, por medio de los fariseos, de los escribas. ¿Qué le dice Pedro? No, Señor, jamás. No te acontezca tal, nunca. ¿Cómo me le va a pasar algo y guarde? ¿Qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. Así al suave. Apártate de mí, Satanás. Y como si fuera poca cosa, le dice: porque no has puesto la mirada en las cosas de arriba, sino en las del mundo. Entonces, mientras nosotros tengamos la mirada puesta en las cosas de este mundo, que todo se va a quemar, que todo se va a perder, que una bomba atómica cuando caiga en algún lugar, los primeros 3 kilómetros todo se va a evaporar, no importa qué tamaño sea el edificio, qué tan caro sea el carro, qué tan lindas sean las casas, o cuántos millones haya en el banco, que se va a evaporar. Se evapora, desaparece, se desintegra todo a los primeros 3 kilómetros a la redonda. Después viene como si hubiera venido un ultraterremoto el resto, ¿verdad? Y después queda la radiación matando más personas. Para eso estamos trabajando tanto, para que todo se quede aquí, quede en cuadritos, quede en la gran tribulación hecho ceniza, polvo, destrozado. O hacemos tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corroen, ahí no, los ladrones no minan ni hurtan, ahí no los roban, ahí no se pierde. Esos tesoros en el cielo son por los que tenemos que trabajar constantemente. Por eso debemos de ser atalayas, por eso debemos de ser vigilantes. Por eso Dios le manda a Ezequiel que amoneste, que los amoneste, que los talle, que los dirija, que los exhorte. Y tenemos que cumplir con ello. Nosotros somos llamados a eso. Recuerden que todo lo que le aconteció al pueblo de Israel es ejemplo para los que vivimos al fin de los siglos, para nosotros. Y si esto sucede con el pueblo de Israel y con Ezequiel, ahora sucede con nosotros. Ezequiel era o no era hijo de Dios. De otra manera, Dios no le hubiera podido hablar. Él era un hijo de Dios. Pregunto, ¿usted es o no es un hijo de Dios? Tenemos la misma responsabilidad que Ezequiel, en diferentes tiempos. Claro,
hay algunos que dicen que es que en aquellos tiempos no existía el internet. En aquellos tiempos no había televisión, ustedes le prestaban más atención a uno. En aquellos tiempos el teléfono no le quitaba tanto tiempo a la gente, ahora ni pelota me dan aquellos. Aquellos tiempos eran duros, muy fuertes, muy duros. Nos dice Números, el libro de Números, vamos a una historia fuertísima, porque algunos queremos lavarnos las manos, que es que este tiempo sí es duro, que el día antes no, porque a las 6 iban a dormir cuando el sol se oscurecía. Números, dije el libro de Números, ¿verdad? Dije el libro de Números 12. Números 12. Y vamos a ver ahí a ver si es cierto que antes era más fácil. Números 12, versículo 1. Números 12, versículo 1. Vamos a ver aquí, María y Aarón murmuran contra Moisés. Ay, ay, ay. ¿Hay murmuraciones ahora o no? Eso era antes, en el Antiguo Testamento. ¿O todavía? En el Nuevo todavía pasa. Vamos a ver si era más fácil antes que ahora. Porque algunos pensaban así, es que antes había más distracción, ahora no. Vamos a ver. 12, versículo 1 dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. Pregunta, signo de pregunta, ¿verdad? Solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. ¿Quién lo oyó? Pregunto, ¿quién escucha sus murmuraciones? ¿Quién? ¿A quién oyó? ¿Quién oyó? Es que no los escucho así como enérgico, como seguros, ¿verdad? ¿Por qué nos da miedo? ¿Qué dijeron? ¿Qué fue lo que dijeron? Moisés y Aarón criticaron, ¿y quién los oyó? Y cuando alguien murmura aquí, ¿quién los oye? Ay, ay, ay. Es el mismo. De ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Nada cambia. Así que si usted cree que le está acuchichando al otro que está a la par, ahí hay otro, hay tres, hay dos. Y ya su secreto, ya Jehová lo sabe. Ya su cuchicheo, ya Dios lo sabe. Entonces, nos dice 2. Bueno, ya el 2 lo leímos, el 3 dice, y aquel varón, Moisés, era muy... ¿Cómo era Moisés? Manso, manso, manso. Entonces dice, y aquel varón, Moisés, era muy manso. ¿Más que qué? Que todos los hombres que habían sobre la tierra. Entonces, si a usted le han dicho que usted es manso, a veces nos dicen, no, menso, no es bien, pero no, eso es otra cosa. Ser manso y ser menso es diferente. Pero a veces se nos dice, ¿verdad? Es que usted es muy manso, muy manso. Bueno, hay posibilidad de que Dios lo use entonces. Porque sed mansos y humildes, ¿verdad? Dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, dice Jesús. Entonces, ¿cuál es una característica para seguir a Cristo y para servirle? Ser manso, tener mansedumbre es una buena característica. Yo sé que a las mujeres esto las desespera. Ay, pero es que... porque tenemos caracteres diferentes. Pero si su esposo es manso o su esposa es mansa, pues puede ser bien utilizada por Dios, ¿verdad? Por el Evangelio y por la palabra. No vamos a entrar en más asuntos de carácter, ¿verdad? Sanguíneos ni demás, porque lo dejamos ahí mejor. Entonces nos dice el 3 nuevamente, y el varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres. ¿A dónde los llevó? Al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Jehová había escuchado lo que Aarón y María habían dicho, se los llevó para el tabernáculo de reunión juntamente con Moisés. Habían 4 ahí reunidos: Jehová, Moisés, Aarón y María. 5. Entonces Jehová descendió en la columna
de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. ¿Cómo era Moisés? Fiel en toda su casa. Mi siervo Moisés era fiel. Vean lo que le está diciendo Jehová a Aarón y a María. Tengo mi siervo que es fiel y ustedes lo están criticando. Y ustedes le están clavando el puñal por la espalda. Yo los oí. Dice 6. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. No, ya el 7 sería entonces. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué? Pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Aquí tenemos que cuidarnos, porque tal vez en lugar de estar vigilantes y atentos para ver a quién le predicamos el evangelio, a quién le predicamos la palabra, más bien andamos atentos a otra cosa. Andamos atentos a vamos a andar atentos al chisme, o vamos a andar atentos a otra cosa menos a las cosas del Señor. 8. Cara a cara hablaré con él. Dice, ¿cómo hablaba Dios con Moisés? Cara a cara. ¿Cómo se atreven a hablar de alguien a quien Dios le habla cara a cara? O sea, que la presencia de Dios está ahí. ¿Cómo atrevernos a decir algo? 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos. ¿Qué les pasó? ¿Cuál fue la paga? Vamos a ver, ¿cuál es la recompensa de esta murmuración? Ya vamos a verlo. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. ¿Quién se fue? Jehová Dios se fue. 10. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón, a María, y he aquí que estaba leprosa. Era más fácil antes que ahora. ¿Cómo se castigó un chisme? Con lepra. Entonces, si era más fácil antes, y evangelizar antes era más fácil, equivocarse antes era más fácil. Aquí, con la gracia, el Señor tiene definitivamente misericordia a cada uno de nosotros. En los tiempos de Moisés seguro nos cae un rayo y nos parten 3 pedazos ahí. Quedó leprosa. Y ustedes saben que la lepra, ¿qué simboliza la lepra? El pecado. ¿Y saben por qué es un simbolismo del pecado? Pudre, carcome, pero hay otra característica, que la lepra es incurable, no tiene cura. Solo Dios, con su poder, puede curar la lepra, como a Naamán, por ejemplo, por medio de Eliseo, que le dijo: vaya y lávese 7 veces al Jordán, y su piel se convirtió como la de niño. Pero solo Dios puede curar la lepra, y solo Dios puede quitar el pecado del mundo. Pero eso es un simbolismo. Entonces, solo Dios puede hacer de que esta mujer se llene de lepra físicamente, y solo Él puede quitarla. Entonces, dice que quedó llena de lepra. Y miró a Aarón, a María, y ella aquí estaba leprosa. 11. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. ¿Se imagina un vigilante actuando locamente? Locamente hemos actuado y hemos pecado. Entonces tenemos que reconocer que a veces no hemos hecho bien las cosas, y como vigilantes en el faro tal vez no hemos atendido bien. Nos apresuramos a hablar, nos apresuramos a actuar, nos apresuramos a hacer, o no hacemos nada por lo contrario. Entonces no podemos actuar locamente, tenemos que actuar bajo la oración, bajo la dirección de Dios, bajo el discernimiento. Ellos actuaron locamente y han pecado. Versículo 12. No se quede ella ahora como el que nace muerto. ¿Por qué nace muerto?
porque el pecado es la muerte. La lepra representa el pecado. Y el que nace, nace como pecador, separado de Dios. Por eso hay que predicar el evangelio a todos, hasta a los niños. Dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque como de los tales, no porque de ellos, no, sino como de los que son como ellos, es el reino de los cielos. Y hay que ver todas las características de un niño para entender esa parte. Pero ya por tiempo no podemos ir a eso. Versículo 12 nos dice que no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. 13. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, ¿cómo era Moisés? Manso. Se lo estaban comiendo por detrás, por la espalda. Lo estaban criticando. Estaban chismeando. ¿Y ahora qué hace Moisés? Ahora está clamando, ¿verdad? Está clamando por ella. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días. Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se unió María con ellos. Después el pueblo partió de Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Fuerte castigo. Cuando parece inofensivo el tema del chisme, ¿verdad? Parece poquito. El murmullo contra un siervo de Dios, manso, al que Dios le hablaba cara a cara, al que tenía horas de oración, al que hacía su voluntad y su palabra. Por eso tenemos que tener cuidados, que un vigilante no desvíe su rol. Nosotros ahora entendemos, por medio del Evangelio, haber sido nacidos de nuevo. Por medio del Evangelio, ser nuevas criaturas. Porque nuevas criaturas somos, ¿no? Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas. 2 Corintios 5:17, ¿verdad? Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y aquí las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces, entendiendo esto, tenemos una responsabilidad y tenemos un rol que cumplir como justos, como renacidos. Es más que venir un domingo a la iglesia. Es más que aprenderse un versículo por semana. Es más que cantar 2 himnos. Que todo eso es comunión. Que todo eso es válido y todo es importante para el crecimiento de la fe. No solo de nosotros, sino que de los hermanos. Sino es que ahora nos debemos, ahora somos siervos de Jesucristo, ahora debemos de obedecer su palabra, obedecer sus mandamientos, ¿verdad? Y tenemos un compromiso grandísimo, que es llevar la palabra a muchas personas. Pero por falta de cumplir el rol, muchos, y vamos a hablar del Antiguo Testamento para que vean que no era tan fácil, porque pensamos que es que ahora es más difícil, no, ahora con las redes, ahora uno se entretiene 2 horas ahí fácilmente y no oró y no leyó la Biblia. Es que antes no tenían nada que hacer, solo tirar piedras, entonces ya ahí meditaban en la ley de Dios, de día y de noche. Olvídese eso. Va a ser igual de difícil para el pecador acercarse a Dios si un centinela, si un atalaya, si un hijo de Dios no le predica el evangelio y la palabra, es igual de difícil antes que ahora. Entonces, ejemplos. Vamos a empezar por el inicio. Dijo Adán. Usted me puede decir a mí, ¿cuántas veces ha desobedecido usted la voz de Dios? ¿Cuántas veces? Incontables. Ahora le hago una pregunta. ¿Cuántas veces desobedeció Adán? ¿Y qué le pasó? Con una vez que desobedeció, bastó para ser expulsado del huerto del Edén y para trabajar y comer como el sudor de su frente y para que Eva tuviera los hijos con dolor. ¿Cuántas veces desobedeció? Una. ¿Cuántas desobedecemos nosotros? 50, no hay cuenta, ¿correcto? 50, ¿sí? No hay una cuenta de cuántas veces desobedecemos nosotros, ¿verdad? Entonces esto es increíble.
Tenemos más chance de fallar nosotros, ¿sí o no? Que Adán. Y Adán fue hecho imagen y semejanza de Dios. ¿Tenía pecado o no tenía pecado? ¿Adán tenía pecado o no tenía pecado? Antes. No, antes no. Ok. Entonces, siendo igual que Dios, desobedeció a Dios. Y entonces Adán, ¿era hijo de Dios o no era hijo de Dios cuando no tenía pecado? ¿Sí era hijo de Dios o no? Sí, sí era hijo de Dios. Ujú. ¿Adán era hijo o creación? Génesis 1:26. ¿Ven cuando leemos un versículo, pasamos por un pasaje o cuando lo profundizamos ese pasaje? ¿Verdad? Vamos a ver, porque entonces aquí, ¿qué pasó? Entonces Adán fue creado como hijo de Dios. Génesis 1:26. Génesis 1, verso 26 dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señorea en los peces del mar. Hagamos. Estaba Dios, ¿verdad? Con la Trinidad, pero lo hicieron. ¿O era hijo? Pero Jacob no era hijo entonces. Vamos a ver, entonces seguimos, ¿verdad? Y señorea en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios, ¿qué hizo? ¿O tuvo Dios un hijo? Creó, Adán viene como una criatura, que a diferencia de los demás, ahí mismo en Génesis 2, verso 7 dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Cómo dice? Lo formó, lo hizo, es creación. Adán era una criatura de Dios, hecha a imagen y semejanza de Dios, una criatura como los ángeles. Entonces, ¿cuándo pasa a ser Adán hijo de Dios? A través del pecado, a través del pecado, ellos se ven desnudos y con otra mentira satánica se tapan con hojas de higuera. ¿Cuánto le iba a durar esa mata, esa hoja? O sea, el otro día ya amanecía así pieza, ya no cubría nada, ¿verdad? Entonces ellos se tapan con hojas de higuera, ¿verdad? Después de que se comieron el fruto. ¿Sí saben qué era el fruto? ¿Sí están claros con el fruto, verdad? ¿Qué era el fruto que se comió Adán y que se comió Eva? El fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, ¿cierto? ¿Y saben qué era el fruto? Ok, estamos claros, todos saben el fruto. ¿Conocen el fruto? No dice la Biblia qué fruto era. Posiblemente era un higo, podía ser, pero no dice la Biblia, ¿verdad? Porque había un árbol de higos y ellos se tapan con hojas de higuera. Entonces, la Biblia no nos dice exactamente cuál era el fruto que ellos se comieron. Pero en el verso 2, verso 7 dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Y qué dice? Sopló aliento, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser, fue formado. Entonces, cuando él desobedece, ahora sí, por medio de la fe, porque ya no le queda más, ya fue expulsado del huerto del Edén, ya Dios entonces mata posiblemente un cordero y hace túnicas de piel, y cubre su desnudez y cubre su pecado por la sangre de ese cordero que fue derramado, que es sombra de Jesucristo, que por medio de la sangre de Jesucristo fue redimido su pecado. Ahí pasa a ser hijo de Dios, porque él era creación. Ay, pero entonces sí, hubiera quedado como creación, como los ángeles, eternamente, si no hubiera desobedecido. Pero ahora Dios nos hace sus hijos por medio de la fe. ¿Dónde dice? Bueno, no vamos a terminar, yo creo, el otro tema, pero vamos a ir a San Juan 1. Ahora vamos a ver cómo es que nos hace hijos en San Juan. Porque ahora, ¿cómo pasamos a ser hijos entonces? Ahí está la diferencia, correctamente.
Esa es la diferencia entre un hijo y una creación. Adán fue creado y después adoptado. San Juan 1, versículo 11. San Juan 1:11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino. ¿A qué vino? No a los suyos, a lo suyo vino. ¿A qué vino él? A salvar al mundo entero de su pecado. San Mateo 1:21: y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dice el 12: entonces, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. ¿A quiénes? A los que creen. Entonces, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué les dio potestad de ser hechos hijos de Dios? Porque no éramos hijos. Ahora, por medio de la fe, pasamos a ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de qué? De Dios, por medio de la fe en su sangre. Es la única forma en la que podemos pasar a ser hijos de Dios, por medio de creer. El que no cree, y Efesios 1, versículo 3, el 5 más bien, perdón, Efesios 1, versículo 5. Mira el libro de Efesios 1, versículo 5. Efesios 1, verso 5 nos dice: en amor, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Por qué Él nos predestinó para ser adoptados? Porque no éramos hijos, éramos criaturas. Por eso hay una mentira satánica que la dijo un influyente religioso a nivel mundial. Y ya en Hammurabi hay 3 templos, la casa abrámica. Ya hay un templo judío, hay una mezquita y hay una iglesia cristiana católica. ¿Y qué dijeron? Todos somos hijos de Dios porque todos somos descendientes de Abraham. Mentira. Eso es el mero diablo metido y enredando a la gente. Entonces no éramos hijos de Dios. En el 5 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio, ¿cómo nos adopta? Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, de ese cordero, el cual derrama esa sangre y por el cual esas túnicas de piel se le pone a Adán y a Eva, representa la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario por la humanidad, para ser adoptados hijos suyos, como lo dice el 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Entonces, Adán es formado y es creado, y después es adoptado, y ya pasa a ser hijo de Dios. No nace como hijo de Dios, sino que es adoptado como hijo de Dios. Entonces, con solo que desobedeció una vez, Adán fue expulsado. Pero pastor, en este caso, porque mucha gente dice que Adán en este caso sí fue salvo, ¿verdad? Ah, sí, claro. Él fue redimido, su pecado fue redimido, Adán y Eva. Claro que sí, se equivocaron, pero ellos fueron rescatados. Esas túnicas de piel cubren su desnudez y cubre su pecado también. La sangre derramada de ese cordero con el cual las túnicas de piel fueron hechas. Ellos fueron redimidos, rescatados, claro que sí. No, ellos lo que hicieron fue quedar separados por medio de su pecado y expulsados del huerto del Edén, porque había otro árbol que era el árbol de la vida. Si hubiesen comido el árbol de la vida, hubieran quedado separados de Dios para siempre, eternamente para siempre. Fueron expulsados del huerto del Edén y entonces, pero fueron adoptados hijos de Dios. Ahora ya somos hijos por medio de la fe, ya no solo criaturas,
Ya son no solo creados, sino hijos también, por medio de él. Y para finalizar, solo un ejemplo más, tenía un sinnúmero de ejemplos. Moisés, acabamos de ver que era un hombre manso, ¿sí o no? El más manso de todos, ¿verdad? Entonces Moisés nunca se enojaba. Ya ni sabe uno qué decir, ¿verdad? Vamos a ir al libro de Éxodo. Vamos a ir a Éxodo. Solo vemos este ejemplo y finalizamos. Éxodo 17. Sí sabemos por qué Moisés no entra a la tierra prometida. ¿Ah? Desobedeció. Por golpear la piedra. Ok. Porque desobedeció. Vamos a ver entonces por qué Moisés no entra a la tierra de Canaán. La ve de lejos, pero él no entra. Vamos a ver con este hombre tan manso. Éxodo 17 nos dice, no tenemos mucho tiempo, vamos a tratar, voy a ver cómo hago para... Éxodo 17, 1, vamos a leer desde el 1. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. ¿Qué no había? Teníamos un problema, no había agua. 2, y altercó el pueblo con Moisés, ¿verdad? Y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés. Es que eran todo un ejemplo a no seguir. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Que ellos preferían ser esclavos allá en Egipto que ser libres con el Señor, con Dios. Y así hay muchos justos todavía que quieren ser esclavos con el pecado y no ser libres con Cristo en la iglesia, en la congregación, lamentablemente. 4. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano la vara con que golpeaste el río y ve. 6. ¿Qué le dice? He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrá de ella agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masat y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Está pues Jehová entre nosotros o no está? Tentaron a Jehová, pidiendo agua. Entonces, expulsaron a Moisés porque golpeó la piedra, ¿sí o no? ¿Pero qué le dijo aquí? En el 6, he aquí, yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña. ¿Qué le dijo Dios? Golpearás la peña. Entonces, ¿por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Si está bien, él golpeó la peña y brotó agua. Aquí es lo que tenemos que profundizar. ¿Ah? ¿Cuántas veces la golpeó? Aquí dice cuántas veces. Dice que golpeó la peña, no dice. Golpea la peña y no dice cuántas veces. Pero vamos a ir a Números 20, al libro de Números, versículo 20. Unos minutitos y nos vamos. Libro de Números 20, vamos a tener que resumir aquí. Y vamos a ver desde el 8, Números 20, verso 8, dice, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás a beber,
y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. 12. Y Jehová Dios dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. ¿Por qué no entró Moisés entonces? Vamos a ver claramente en el versículo 8 por qué no entra. En la otra ocasión Dios le dice: golpea la peña. Él golpea la peña y brota. ¿Pero qué le dice en el versículo 8? Vamos a profundizar. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad. ¿Qué le dijo? ¿Y qué hizo Moisés? La agarró a leñazos. Le dio 2. Es que imagínense la furia que este hombre manso tenía que tener. Porque, y ahora me hizo gracia porque coincidimos, el pastor ahora estuvo hablando un poco en la mañana de esto, ¿verdad? Entonces, cuando usted ve a Moisés así, y leemos aquí el verso 10, reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, ¿qué les dijo? Oíd, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? ¿Usted cree que Moisés habló así? Moisés estaba encandilado, debe estar enojado y no había parlantes y no había amplificación de sonido y no había nada. Entonces, ¿qué tuvo que decir? ¡Oíd, rebeldes! ¡Vamos a hacer salir agua de esta peña! Y algo así tenía que haber, Moisés tenía que estar enojado. Y era tanto el enojo, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Dios le dijo que golpeara en esta ocasión la peña. Son 2 ocasiones diferentes. En esta ocasión le dijo Dios que golpeara la peña. ¿Y qué hizo Moisés? Y seguro no creo que le... ¿Quién sabe cómo estaba Moisés? Solo Dios sabe. Si hubiera sido yo, imagínense, partimos del garrote de la peña, porque el pueblo de Israel se las traía. Pero él no entra porque no creyó. En esta ocasión le dice: y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Háblale a la peña, y la peña dará su agua. Él no le habló, él le dio. Y el problema es que la roca, el problema es que la peña, no tenemos tiempo para ver esto, pero representa a Cristo. Entonces, el primer golpe a la peña representa la muerte de Cristo. Y la segunda vez solo tenía que hablarle, ya Cristo murió por nosotros. No creyeron. Aquí claramente en el versículo 20-12 dice por qué no entraron. Dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Por cuanto no creísteis, no creyeron. Moisés hizo lo que él quiso, no lo que Dios le ordenó. ¿Está haciendo usted lo que Dios quiere o lo que usted quiere? ¿Está haciendo lo que usted quiere o lo que Dios ordena? Ven que antes, más bien antes era más rudo, y a veces pensamos que antes era, no, es que antes era más fácil, no había tecnología, no había que trabajar tanto. No había que trabajar 8 horas, 10 horas, 12 horas, 16 horas. Antes se comía una vez al día, ¿verdad? Antes de la revolución industrial. Entonces, no creísteis en mí. Y Moisés no le habló a la peña, sino que la golpeó 2 veces. Esto representa, este golpe 2 veces a Cristo, que representa a los que continúan pidiendo perdón, los que continúan haciendo oración de fe,
los que continúan golpeando a Cristo porque no creen en que con solo una vez fue suficiente para que brotara esos ríos de agua viva sobre cada uno de nosotros, para que la peña diera agua, para que la peña brotara. Solo había que hablarle, solo hay que ir a Él, solo hay que creer en Él. ¿Para qué golpearle constantemente? Por falta de fe, no creyeron en mí, dice, por eso no ingresó Moisés a la tierra prometida. Entonces, muchos no cumplieron el rol que nos corresponde, de estar vigilantes, de ser atalayas, de estar viendo, de estar atentos, sino que nos envolvemos en nuestros pensamientos, en nuestra debilidad, nos envolvemos en nuestro deleite, en nuestro afán. ¿Y qué pasa? Se nos olvida lo de Dios. Y posiblemente decimos, uy, qué bárbaro Moisés, nos dio a la peña. ¿Cuántas veces has golpeado la peña? ¿Cuántas veces hemos desobedecido? ¿Cuántas veces solo tenemos que hablar? ¿Cuántas veces solo tenemos que orar? ¿Cuántas veces solo tenemos que doblar nuestras rodillas? Y ahí seguimos insistiendo a garrotazos contra todo, porque no hacemos el alto, no hacemos la pausa, no meditamos para seguir la guía de Dios y no la nuestra. Vamos a orar. Señor, sumamente agradecidos contigo, te damos gracias en esta hora. Gracias porque nos redimiste, nos rescataste, Señor, porque diste tu sangre por cada uno de nosotros, porque tú eres nuestra roca, tú eres nuestra fortaleza, Señor, porque tú eres nuestro pronto auxilio en la tribulación, en la angustia, en las pruebas. Estábamos destinados al fuego eterno y tú nos liberaste de él. Estábamos destinados por medio de la desobediencia de Adán, heredamos el pecado eterno, pero tú nos diste la vida eterna y eso te lo agradecemos. Y ahora tenemos un gran compromiso para con todos los que nos rodean, que es la predicación del Evangelio, la predicación de la palabra, el juntar, hacer grupos, Señor, el trabajar por fe, con fe, para agradarte a ti y no a nosotros mismos, Señor. Aunque no se vea, aunque parezca duro, aunque parezca difícil, aunque parezca que no procede, que no hay fruto, Señor, ayúdanos a tener perseverancia, a tener fe, a seguir insistiendo como lo hicieron todos los grandes hombres en la palabra que tú nos dejaste, Señor, como ejemplo para nosotros. Así como insistieron, así como el apóstol Pablo no desmayó, sino que por el contrario dijo, no estimo preciosa en mi vida para mí mismo, hasta que acabe mi carrera con gozo. Entonces ayúdanos, Señor, a no querernos tantos a nosotros mismos, sino a terminar esta carrera, una carrera de fe, una carrera de lucha, una carrera de palabra, de evangelización, una carrera de sacrificio con respecto a las cosas de este mundo. Tenemos que sacrificarnos y seguir tu camino, Señor, seguir tu bondad, seguir tu voluntad, Padre, como está escrito, para que todos vengan al conocimiento de la verdad y así el día que tú vengas, Señor, que nos llames a cuentas, podamos, nos encontremos corriendo la batalla de la fe, la buena carrera, la batalla de la fe, Señor, que es a la que somos llamados a recorrer. Te pedimos que nos ayudes, sabiduría y entendimiento para confrontar todo lo que viene, para poder saltar las circunstancias y las pruebas difíciles. Agradecidos estamos contigo y hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.